Bienvenidos a la Iglesia del Puente Podcast junto al pastor Pedro Ibarra, donde cada semana estamos compartiendo un mensaje diferente de la palabra de Dios. Te invitamos a compartir juntos el mensaje de hoy. ¿Está listo para la palabra de Dios? De nuevo, le damos gracias al Señor por todo esto, entre ellos de que vamos a compartir la palabra de Dios. Quiero decirles algo así a forma de compartir algo con ustedes. Me habían dicho de hacer algún devocional de esto de los 40 días y me habían dado un texto la vez pasada que yo decía, ¿qué se dice de este texto? Otro texto. Y después me cambiaron, me dieron uno más que es este texto que habla acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y yo decía, ¿qué tiene que ver este texto con los 40 días de oración, ayuno y todo lo que usted sabe? Pero releyendo, volviendo a leer la palabra de Dios, llegó un momento que encontré algo muy bonito que dice, y orando el cielo se abrió. Y orando el cielo se abrió. Y claro, ahí comencé a ver que el libro se llama Cielos Abiertos, es decir, el tema, perdón. Y nacieron algunas cosas y fui a algunos tesoros que tengo como literatura, como ser una mujer de Dios que ayunaba y oraba constantemente y vio literalmente contestadas las oraciones alrededor del mundo. Eran miles, en ese tiempo eran cartas que llegaban a las oficinas de milagros poderosísimos que el Señor había hecho. Y ella era una mujer que le creía absolutamente en todo al Señor. Vio muchas cosas poderosas. Una de ellas era que ella había animado a la gente en los tiempos de la nieve, de las heladas tremendas de esa parte de la tierra. Había invitado a las mujeres a orar a la madrugada y tenía más de 2.500 mujeres a eso de las 2:30, 3 de la mañana, estaban buscando al Señor. A veces tenían alguna caldera o alguna forma de poder calefaccionarse, a veces no, pero el fuego del Espíritu Santo estaba con esta gente y donde quiera que direccionaban la oración, el Señor les contestaba. Así que lo que fue, digamos, para mí una pregunta, un interrogante, digo, ¿qué se dice de bautismo del Señor en los 40 días? Y quería compartirlo con ustedes. Dios quiera que les bendiga a ustedes. Decirle a que está al lado tuyo, el deseo es que seas bendecido. Nosotros siempre seguimos orando, hay altares, hay cadenas de oración, hay diferentes formas que los hermanos se ponen de acuerdo y seguimos orando. He tenido el gusto de tener gente con 40 días de ayuno, de oración, un montón de cosas por la iglesia, por áreas de la iglesia, por algunos de nuestros anexos, y yo estoy agradecido a los hermanos que han hecho esto y a muchos o todos ustedes que quizá no hemos tenido el contacto personal, pero que están haciendo su porción también. Dice en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, de esta manera en el capítulo 3, verso 21, la palabra del Señor. Y lo que me emociona más es cuando hablamos del que más amamos nosotros, nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Lo ama el Señor? Está en este día en la dimensión de esta palabra y Él es el centro de todo esto. Y dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía:
tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ti tengo complacencia. Esto es entonces el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y les decía que relata el trozo de la palabra acá, cielos abiertos. Qué hermoso es pertenecer a la iglesia de Cristo, usted y yo. Qué hermoso es el hecho de saber, después de diferentes experiencias y de adentrarnos en las Escrituras y demás, que Cristo es incomparable. Devocionalmente hablando, Él es irrepetible. No hay comparación con el Señor de ninguna manera. Él es absolutamente, completamente perfecto. La iglesia tiene la riqueza más grande que Dios pudo haberle dado. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo es para usted y para mí en esta hora, como devocionalmente hablamos en esa dimensión de, como devoción, pero también ese deseo de intimidad, ese deseo de caminar con Él y de haber sentido desde la guía, la fortaleza y un montón de cosas más. Y entonces para nosotros Él es el modelo. El Señor Jesús es el modelo. Y cuando hablamos de el modelo a imitar, puede ser que se dé la idea de que nosotros miremos hacia afuera o miremos no justamente donde tenemos que mirar, que es dentro nuestro. Porque la diferencia con todas las religiones es que el Señor está dentro de cada uno de nosotros. La palabra de Dios, cuando arranca el salvar de Dios a nuestras vidas, habla de un nuevo nacimiento. Y si es en el decir de San Pablo en Corintios 5:17, él dice que nueva criatura es aquel que ha recibido al Señor. Entonces, si usted es una nueva criatura y si usted es una persona que ha, no solamente eso, sino que todas las cosas son nuevas, nuevas es que Dios está con nosotros. Dios no nos dio algo, Dios no nos dio alguna añadidura. Dios nos dio a Jesús, el Salvador por excelencia. Y cuando hablamos de esto de el Salvador, es que tenemos comunión con alguien que está dentro. Es la divinidad, es la manifestación del cielo en la tierra. Es como el motor divino dentro de cada uno de nosotros. Y por el cual ruego a Dios que Dios haga de este tiempo que usted y yo estemos en la llenura más grande del Espíritu del Señor. Es decir, que usted y yo podamos disfrutar esa comunión, sentir ese ser que está con nosotros y que nos va dando sabiduría, que nos va dando la luz, la inteligencia espiritual para poder acrecentar nuestro caminar con Dios. Somos ricos en el Señor. La riqueza usted la tiene y la riqueza yo la tengo. Y entonces, ¿qué es lo que me anima en este día? Que usted es la iglesia y que desde la perspectiva que tenemos en Dios, la fuente única es Cristo de la iglesia. El sostén es Cristo de la iglesia. Y la victoria final es Cristo de toda la iglesia. Entonces, cuando uno ve a este Cristo glorioso y se acuerda no de muchas, sino de algunas palabras, una de ellas dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán jamás contra la iglesia del Señor. Es decir, que está afirmando que hay una victoria absoluta, total y completa. Y eso lo ha logrado el Señor Jesucristo. El que se está
bautizando acá es realmente la garantía de la iglesia. Y la iglesia está en las mejores manos. La iglesia del Señor triunfará. La iglesia del Señor será lo que Dios dijo que ha de ser. En el segundo pensamiento, ya no hablando del modelo, sino la bendición de Jesús es mirarlo como un ejemplo de la entrega, Él dice en el Evangelio que hacía lo que el Padre le pedía, lo que oía, los milagros que veía, todo eso dice el Señor. Entonces, cuando uno ve toda esa realidad de comunión y de acción del Señor, uno puede notar que es una entrega incondicional al Padre Celestial. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos se preguntan, o hay veces que hay personas que cuando leen estos pasajes se preguntan, digamos, si Jesús debía o no bautizarse. Entonces la pregunta es, si Él es santo, si nunca pecó, ¿por qué va a ser bautizado en un bautismo de arrepentimiento? Pero entrar en ese tema sería entrar en un tiempo que no tenemos y que no nos va a añadir nada. Solamente decimos que Jesús hizo algo que se llama sencillamente que Él se puso al lado del pueblo. Cuando Juan estaba bautizando, estaba la gente allí y entonces se identificó con esa gente. Y en esa identificación suponemos, como digo, que todo se lo pidió el Padre, porque Él dice, todo lo que el Padre me pida. Ahora, en esto yo veo una entrega incondicional al Padre Celestial. Y en esa entrega incondicional es obediencia. Y la obediencia al Señor es realmente lo que al Señor le agrada. La obediencia al Señor es lo que le agrada. Cuando nosotros tenemos nuestros bautismos en estos tiempos, a veces bautiza mucha gente y no tenemos el tiempo para bautizar a alguien en el sentido como personal. Pero siempre que alguien se bautizaba en el pasado con nosotros, yo le enseñaba y le decía, trate de relajarse y que cuando lo vamos a meter al agua, usted esté realmente, como digo, entregado, que no tengamos que luchar con ese cuerpo o con esa actitud, sino que se entregue. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, el que me estaba ministrando a mí en un tiempo de mucho avivamiento me decía, no pelees tanto, no es tanto la pelea, es más entregarte, es más realmente consagrarte y dejar la parte que hay que dejarle al Señor, y con más tranquilidad recibí el bautismo del Espíritu Santo. Jesús fue entonces a ver a Juan el Bautista, y desde que se acerca a Juan y de las palabras que habla, cada palabra tienen una meta, y es señalar hacia el Padre. Todo lo que el Señor hace es señalar hacia el Padre. Y cuando el Señor señala hacia el Padre, señala una obra que podríamos llamarle la obra completa, porque está pasando algo en el corazón y en usted más todavía, y después es un sello de lo que yo diría aprobación del Señor. Esa aprobación del Señor es que le está agradando al Señor. En la Biblia dice que el Señor, de la voz del cielo, dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y hermanos y hermanas, esa inclinación suya, esa actitud suya, esa sensibilidad suya, esa humildad suya hacia el Señor es realmente de un valor incalculable, porque el Señor todo eso que nombré lo viene a llenar.
y lo viene a fortalecer. Y usted será más rico en Dios cuando haga vivir esas virtudes gloriosas. Yo bendigo tu caminar en Dios y bendigo que seas lleno con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Padre se pueda realmente agradar de ti y de mí mucho más. Yo creo que Dios te ama y creo que tú le has agradado, pero creo que tenemos una ambición santa que es agradarlo mucho más. ¿Cuántos dicen yo quiero agradarlo mucho más al Señor? Y entonces está el Señor con este bautismo y con todo lo que está pasando, y entonces es allí donde en esa entrega, como dije recién, o consagración del bautismo, todo mira hacia Dios. Todo mira hacia Dios. La otra cosa que veo en esto, que ya no es el modelo ni la entrega, sino la actitud de santidad del Señor. Yo creo, mis hermanos, que la santidad es un gran negocio para la gloria de Dios. Y es una gran victoria para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? El Señor, como dije, es único, es diferente, es incomparable en muchas cosas, pero una de las cosas es esto: el Señor nació sin pecado, nació por obra y gracia del Espíritu Santo del Señor, nació por obra y gracia del Espíritu Santo de nuestro Dios. Cuando Él está en el vientre de María, Él es inmaculado, es santo, 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 santo nuestro Señor. Entonces, cuando Él sale de ese vientre, al poco tiempo, el rey de aquellos días quería matar a todos los niños por causa de Jesús. Y la Biblia dice, o tiene muchas referencias, ejemplo más de una, a que cuando contradijo a los religiosos o algunas personas, entonces querían despeñarle de las partes altas y mandarlo, por decirlo, al precipicio, matarlo. En alguna oportunidad habían tomado piedras para apedrearle, cosas como esas. Pero el Señor siempre salió ileso de todas estas cosas. Y cuando quisieron, digamos, de alguna manera desprestigiarlo, decían de que Él era amigo de pecadores, como diciendo que Él se juntaba con la gente de pecado para quizás hacer lo que los otros hacían. Pero el Señor no pecó jamás, y el Señor se hizo como uno de los otros, dice el libro de Hebreos, pero para ganarlos. Dice la Biblia que se conviertan los otros a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y esa es la santidad de la iglesia de estos días. Podemos estar con la gente más necesitada, hablo de en sus pecados, pero usted está como una realmente columna de Dios para poder bendecir y que los caídos sean levantados. Y que los caídos sean levantados. Y cuando hablamos de esta realidad, el Señor a los 30 años está en esta dimensión de lo que estamos hablando, pero Él caminó entre los críticos, caminó entre esas situaciones. Usted sabe bien todo lo que pasó hasta con sus discípulos, con Judas y demás, que lo querían sacar de la circulación de todo. La Biblia es riquísima en un montón de figuras en cuanto a estas cosas. Pero quiero alentarlo a pensar que ese ser Jesús que sale del vientre atraviesa 30 años en medio de la oscuridad, de las tinieblas, de gente endemoniada que no solamente tenía demonios, sino tenían legiones de demonios y un montón de cosas más. Sin embargo, nunca el pecado lo pudo tocar, nunca el pecado lo pudo manchar, nunca el pecado pudo dejarle una huella al Señor. Por eso el Señor es la garantía más grande de nuestra salvación. El Señor es la garantía más grande de nuestra salvación.
El Señor es la garantía más grande de nuestra salvación. Entre las religiones más grandes del mundo, usted puede leer alguna biografía de la gente más popular de estos días y con las cosas que se están viviendo, pero líderes de primer plano tenían niños, chiquitas de 6 años. Jesús es inmaculado. El que se te metió adentro es santo, santo, 3 veces santo. Y en el cielo están noche y día hablando de su santidad. Por eso su santidad es una garantía para todos nosotros que queremos darle gloria a Dios y queremos que las tinieblas se vayan y la luz alumbre para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Tenemos interés en que el reino pueda crecer. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y entonces desde ese vientre santo llega un momento, si usted lo lee de una manera, dice, bueno, estas son las profecías y todo lo demás. Entonces tenía que morir el Señor, luego pasó lo que pasó, resucitó y luego ascendió. Lo que usted quiera, mírelo por ahí. Pero si usted lo ve en la otra faceta, Jesús es extraordinario, porque ese cuerpo que Él tiene, sin mancha, sin ninguna clase de marca por el pecado, Él agarra esto y transfórmelo, como dice el libro de Hebreos, es la ofrenda perfecta a Dios el Padre. Es una ofrenda que no debe repetirse. En la antigüedad del Israel, aquel del Antiguo Testamento, eran miles y miles y posiblemente millones de corderos que murieron. Pero ¿por qué Jesús es el Salvador perfecto? Es el Salvador perfecto porque con una sola ofrenda perfecta como era Él, hizo expiación por todos los pecados. Por eso usted en este día, a quien se le ha perdonado los pecados, usted es rico en Dios Todopoderoso. Usted tiene la herencia más grande porque tiene al Salvador adentro y al que lo perdonó, lo absolvió de toda culpa. Dios es grande para usted y Dios es grande para mí. Y entonces el Señor le entrega el cuerpo, como tipificaba la Biblia, a los 33 años, en la plenitud de sus días. Él le entrega en forma de ofrenda y el Padre lo toma como un olor fragante. Y no se puede ni imitar, ni se puede agregar, ni se puede sustituir. No puede haber nada de esto. Toda la alegría suya y mía es porque Cristo ha hecho una gran salvación. Y por eso es que la Biblia registra en los Salmos que no nos olvidemos ni perdamos nunca el gozo de la salvación. Dígale que está al lado tuyo: el Señor siempre te dé el gozo de la salvación. Entonces ese cuerpo se transforma en la ofrenda perfecta. Y cuando se transforma en la ofrenda perfecta, no hay forma de poder arruinar el sacrificio. Es un sacrificio aceptable delante del Señor. Y después usted viene con las manos en alto, o usted viene con un servicio, o usted viene con una actitud, o usted viene con una acción para alguien, un prójimo, y usted dice: ¿por qué será que está esto todo como encarrilado, como está encarrilado y aceptado? Porque primero vino la gran salvación y tu corazón se inclinó delante de Dios, y ahora tu corazón puede tocar gente en el nombre del Señor. Y la gente que vas tocando no lo tocas por acciones buenas o porque te autodominás. No. Nace de acá y fluye de una actitud de amor que nace en Dios Todopoderoso. Y el que está dentro tuyo es más grande, y ese es el que te lleva a motorizar este glorioso y precioso espíritu de amor a Dios. Así que bendito es el Señor
que nos salvó a cada uno de nosotros. Bendito es el Señor que nos salvó a cada uno de nosotros. Y hermanos y hermanas, no hay forma de que cara a cara, frente a frente, el enemigo te pueda ganar una batalla. Te puede ganar si te hace lo que dicen algunos teólogos, guerra de guerrillas, o algún engaño o alguna cosa, o te toma en una debilidad de alguna culpa que no has podido resolver. Pero si lo tomas frente a frente, la victoria es tuya en el nombre del Señor. Y como Él echó fuera a uno o a legiones, eso te va a ocurrir a vos. Vas a tener la victoria más grande y tu área estará libre de toda oscuridad, de toda opresión, de todo mal, porque la victoria del Señor es victoria concluyente, es victoria completa, es victoria que en estos días se va a multiplicar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendita la salvación del Señor. Y dice el texto, y orando, el cielo se abrió. Y con esto termino. Este Señor Jesús, el modelo, como le dije a ustedes, siempre en esta figura, el Señor está hacia el Padre. Por supuesto que está con el Bautista y demás. Pero su conexión es con el Padre. Fíjese que se está bautizando. Y mientras se bautiza, está orando. Y mientras ora, el cielo se abre. Es algo preciosísimo leer la actitud del Señor. Estaba en un ceremonial, pero más que ceremonial, estaba en comunión con Dios Todopoderoso. Comunión con Dios. Su mente estaba en Dios. Su corazón estaba en Dios. Sus ojos, no estos, sino los espirituales, estaban direccionados hacia el Señor. Y cuando está en esa actitud, el cielo se abre. Hermanos, y dice la Biblia en el resto del texto y los otros evangelios, que allí fue notoriamente aprobado el Señor. ¿En qué, pastor? Bueno, dice la Biblia que cuando eso pasó, cuando el cielo estuvo abierto, dice que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y vino en forma de paloma el Espíritu Santo y reposó sobre él. Y cuando reposó sobre él, estamos hablando de esa persona gloriosa que hoy está dentro tuyo y dentro mío. Toca al que está al lado tuyo y decirle: está con vos en esta mañana. Entonces, ahí está la aprobación de lo que le digo. Y dice después la Biblia que el cielo se abrió. Hermanos y hermanas, hablamos de una realidad que se llama bautismo y la conexión del Señor. En lo que hagas, conectate con Dios y que Dios te dé la aprobación de todo lo que estás haciendo. Y en ese sello de aprobación puedas ver que te llenas del Espíritu Santo y que ese llenar no tiene límites. Como leí de esa hermosa mujer de Dios, nunca termina el fuego del altar encendido por Dios. Nosotros lo mantenemos, pero lo encendió Dios. Y que Dios lo mantenga y que tú seas y yo sea uno de esos sostenedores
del fuego de Dios. Di conmigo, nunca se apagará. Luego la Biblia nos dice esta hermosa palabra, que Él es el Cordero de Dios. ¿Qué es Él? Y que quita los pecados ¿de cuánto? Del mundo. Hermano, qué precioso es vivir en santidad. Qué hermoso es no tener conciencia de culpa. Qué precioso es que tengas oxígeno espiritual y que no haya luchas espirituales con el Señor, no con el diablo, sino que tú dices, mi espíritu está agradando al Todopoderoso. Hermano, agrada solamente a Él. Y agradándole a Él, le vas a agradar a todos los demás. Y sabes, yo creo que hay muchas cosas acá, pero termino con dos pensamientos. El primero, hay mucha necesidad en la Argentina. Hay mucha necesidad en nuestra gente, en nuestra patria. Oremos por las próximas elecciones presidenciales. Clamemos a Dios para que Dios haga misericordia con nuestra Argentina. Pero nunca olvidemos algo. Si ponemos los ojos en los derechos divinos, siempre los derechos humanos pueden ser mucho mejores. Si los derechos divinos, aquello que el Padre nos ha pedido, aquello que el Padre sabemos que le agrada, aquello que ni siquiera nos dijo nada, pero sabemos que es bueno para Él, yo quiero hacerlo. Porque si honro el cielo, Dios bendecirá la tierra. Dios bendecirá la tierra. Dios bendecirá la tierra. Y entonces Dios bendiga a la Argentina. Dios ha dicho, Dios puede y Dios hace. Dios bendiga a la iglesia. Y lo último que les digo es lo que me tocó mucho anoche, esta palabra. Tú eres mi hijo amado y en ti yo tengo complacencia. Hermano, no mires a tu lado, no mires atrás, adelante o con quién has venido, como si estuvieses desnudo delante del Señor. El Señor te ama y el Señor tiene un compromiso contigo. El Señor es el amor de tu vida. El Señor nunca compró una orfandad para ti. El Señor nunca compró ninguna cosa que sea realmente insalubre para tu vida. Tú eres su hijo y si le estás agradando, Él es el más feliz. Dios enriquezca tu vida. Dios haga de tu vida ese corazón, esa vida, ese deleite, eso que tú tienes, puedas endosárselo al Señor. Y que tú y yo y tú, no tengamos ninguna otra forma de canción que la que hemos cantado. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que llena nuestra alma y nuestro espíritu. Bendito es el Señor. Incomparable es el Señor. Deseoso de agradarle, deseoso de servirle, deseoso de no distraernos, deseoso de tener lo mejor de lo mejor. Él es el que lo hizo todo perfecto para usted y para mí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Si deseas comunicarte con nosotros, podés encontrarnos en Facebook, Instagram o YouTube como Iglesia del Puente. Gracias de nuevo por ser parte de la Iglesia del Puente Podcast.